Con ocasión del Día Internacional del Trabajo vamos a analizar si el gobierno del cambio representa a los trabajadores. Si ya desde el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Trabajo, si se ha encaminado, se ha articulado para garantizar los derechos de los trabajadores, si realmente se está construyendo condiciones que sean beneficiosas para los trabajadores. Empecemos pues por lo básico. Miremos si el gobierno está creando puestos de empleo, porque pues no podemos hablar de trabajo sin tener precisamente dónde ubicar a los colombianos, si hay creación de puestos de trabajo y si hay estabilidad para que las personas duren en estos puestos de trabajo. Pues precisamente salió este informe, el del DANE, donde se demuestra que está subiendo la tasa de desempleo. Esta cifra, ¿qué demuestra? Que no se está creando empleo, no se está generando empleo, todo lo contrario, se está aniquilando puestos de trabajo. Y esto hay que verlo desde varias perspectivas. Esta campaña, todo el tiempo, por satanizar las empresas, por satanizar los medios de producción, pues está dando resultados. Y es que esta disminución en la tasa de empleo tiene que ver directamente en la disminución de las personas en su capacidad de consumo, en su capacidad de compra. Si las personas no compran, si las personas no tienen esa capacidad de adquirir bienes y servicios, pues obviamente los medios de producción, ¿qué hacen? Eliminar puestos de trabajo. Claro, esto tiene mucho que ver con la inflación, con la política monetaria para detener esa inflación, pero también tiene un componente muy grande de las políticas gubernamentales y el desconocimiento por parte del gobierno para realizar bien sus funciones. Hablamos de un sector importantísimo en la economía, como lo es el de la construcción. La construcción no solo de obras, de infraestructura, sino también la construcción de vivienda. Respecto a la construcción de vivienda, pues las personas al no tener capacidad de compra, pues no hacen estas grandes inversiones, porque normalmente no es que las personas digan, tengo disponible en el banco 100, 200, 300 millones de pesos para comprar vivienda, sino que tienen una parte y el resto la tienen que financiar. Entonces, si las tasas de interés están muy altas, pues no se meten a hacer este tipo de inversiones porque les va a salir absolutamente costoso. Entonces allí aparece el gobierno. El gobierno, mediante su Ministerio de Vivienda, puede mover este sector de la economía. ¿Cómo? Por medio de los subsidios. Pero resulta que si no se gestiona bien esta política de subsidios, sino que genera trabas como hacer bien la categorización del Sisbén para acceder a esos subsidios y todo, pues ralentiza y daña totalmente el sector de la construcción, que estas son las cifras que demuestran cuánto ha caído. 26 meses seguidos en que la construcción cae. Entonces, en este sector de la economía, el de la construcción, pues el gobierno no está haciendo absolutamente nada para reactivarlo. Y esto no solo tiene que ver con la construcción de viviendas, sino también con la construcción de infraestructura. Las obras que ya tiene, incluso con vigencias futuras, porque eso lo hablé en otro video, pues resulta que no las ejecuta. Y si no las ejecuta, si no hace esa ejecución presupuestal, pues no contrata que las personas vengan y pavimenten y hagan la obra. Entonces, esto no genera empleos. Entonces, esto demuestra solo en un sector de la economía que el gobierno no está cumpliendo. Porque esto mismo está pasando en otro sector como el automotriz. Nos enteramos que General Motors se va. ¿Esto qué significa? Eliminación de puestos de trabajo. Las mismas razones. Obviamente hay una política monetaria, pero además hay un interés, una política gubernamental que desestimula a las personas a comprar vehículos, a utilizar vehículos cuyo motor sea impulsado por diésel o gasolina. Pues esto afecta. Las personas
pues no adquieren estos vehículos. Y tampoco adquieren uno híbrido o uno eléctrico porque es absolutamente costoso. Sencillamente no deciden hacer compra de vehículo. Pues esto se ve reflejado en que medios de producción como General Motors se vaya del país. Terrible. Entonces, el gobierno está representando a los trabajadores y les está garantizando que los medios de producción, que las fábricas, que el comercio genere empleo. No, las cifras demuestran todo lo contrario. Pero esto en cuanto a la generación de empleo. Otra cosa tiene que ver con la estabilidad laboral, pues tampoco está garantizada. ¿Por qué? Porque hay anuncio de reforma laboral. Como hay anuncio de reforma laboral y se sabe que esta reforma posiblemente va a ser lesiva para los empresarios porque van a incurrir en mayor costos laborales, entonces resulta que la contratación pues ya no se hace, o en este momento no se hace, en contratos a término indefinido, porque el empresario no sabe qué va a ocurrir. Entonces, el gobierno ni está generando empleo, ni está generando para los trabajadores una estabilidad laboral. Ahora, ¿qué podemos decir de otros derechos de los trabajadores que tienen que ver con su salud? Los trabajadores están perdiendo el derecho a la salud. El derecho a la salud que estaba garantizado por medio de una aseguradora, las EPS, que sí o sí tenían que garantizar la prestación del servicio. Si ellos no cumplían con esta función, pues se iba a la rama judicial y por medio de tutelas se pedía que cumpliera. Había un asegurador. El nuevo sistema que está implementando el gobierno, pues resulta que le está quitando cara a ese asegurador. Está derrumbando todo ese sistema. El problema es que no sabemos cómo van a funcionar a futuro las EPS. Si estas EPS van a terminar ganando, como lo advertí en un video hace más de un año, diciendo que si se implementaba la reforma, las únicas ganadoras iban a ser las EPS. Las únicas. Al parecer, no me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque ahorita las negociaron, las que quedaron, obviamente para no perder todo en una liquidación final por medio de un proceso de intervención, pues ellas dijeron, nos vamos a volver gestoras de salud. ¿Esto qué implica? Nosotros ya no garantizamos, ni siquiera respondemos. Porque ahora va a responder el gobierno. Entonces, ¿uno ante quién demanda? ¿A los CAPS? ¿O ante quién? Terrible. Entonces parece ser que estas gestoras de salud solo van a estar en transición, lo que inicialmente se dijo en la reforma de Carolina Corcho, 2 años. 2 años mientras ayudan al pagador único, que es el ADRES, y toda la articulación del sistema. La articulación del sistema estatal. Por esta articulación, estos 2 años van a ganar el 5 o el 8% de todo el presupuesto para la salud. Ellas ganan. Pero además de ganar, si en 2 años salen de la operación, pues ellas fortalecerán ¿qué? Sus sistemas privados de salud. ¿Quién pierde? Los trabajadores. Porque los trabajadores van a tener menos presupuesto. ¿Por qué? Porque van a seguir pagando sus aportes de salud, pero resulta que como la salud va a ser estatizada, pues no van a tener un buen servicio de salud. Va a ser un sistema de salud paupérrimo. Ya hemos visto con la baja que se quiere hacer, el listado tarifario en el que se quiere bajar el pago a los especialistas, la calidad de los medicamentos. Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador? Le va a tocar disponer de parte de su presupuesto para pagar un seguro privado, que ¿quién se los va a dar? La CP. Entonces, este derecho a la salud está siendo garantizado y está siendo estructurado para realmente beneficiar al trabajador. No. O sea que el gobierno no es el de los trabajadores. Y si esto pasa con la salud, ¿qué decir de las pensiones? Que también tengo varios videos hablando de eso. ¿Por qué? Porque el trabajador ya no va a poder escoger si quiere régimen de prima media
o si quiere un ahorro pensional. No. Y además, el sistema va a terminar financiando una cantidad de subsidios que va a bajar, que va a bajar, que va a bajar definitivamente a un futuro el pago de las pensiones a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los gobiernos de por sí viven en déficit. ¿Por qué? Porque los índices de corrupción son muy altos. Porque a los gobiernos solo les importa favorecer la clase política. Ahora, ¿qué decir de este gobierno que ha mostrado en muchas de sus facetas que no solo tiene problemas de corrupción, sino tiene problemas de incompetencia, no tiene ni la menor idea cómo manejar, y mucho menos los fondos públicos? Pues se ve, ya nos anuncian otra reforma tributaria, el nivel de endeudamiento cada vez es más alto. Entonces, ¿qué fondos van a haber para las generaciones futuras? Otro derecho que tampoco se está respetando, mucho menos este gobierno, que además de ser incompetente, está decidido a hacer pues todo lo que prometen los gobiernos socialistas, a repartir todo en subsidios, pues lo cual hace inviable las finanzas de las personas que son los que pagan los tributos. Dicho sea de paso, que advirtió el director de la DIAN que no está teniendo el mismo recaudo. ¿Por qué? Porque las personas ya no tienen capacidad de pago de impuestos. Y entonces, si las personas ya no tienen capacidad de pago de impuestos, ¿cómo se supone que el día de mañana se va a financiar el PNG, Presupuesto General de la Nación? ¿Y cómo se va a financiar las arcas de las pensiones directamente cuando no hay puestos de trabajo? Terrible. O sea que el presidente no está garantizando los derechos de los trabajadores. Y entonces, como si todo esto fuera poco, pues también les está quitando el día del trabajo, porque las personas no van a poder libremente ir y poder reivindicar sus derechos laborales, sino todo lo contrario, les toca ir a aplaudir al presidente, que va a decir de nuevo que ahora sí va a defender a los trabajadores, cuando claramente está siendo absolutamente nocivo contra todos los derechos de los trabajadores. Feliz tarde.